Nos trasladamos de inmediato hasta el Cusco. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Ramiro Alatrista Muñiz, connotado abogado y analista en temas políticos. Doctor Ramiro Alatrista, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes, muy amable. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación y a tu total disposición. ¿Cómo está mirando usted esta situación que se está generando en las últimas horas en el país, ¿no? El enfrentamiento entre el Ejecutivo Legislativo, ¿no? Fuego cruzado en ambos lados, ¿no? Y esto en medio de una crisis sanitaria por el COVID-19, en medio de una crisis económica, ¿no? Y social también, ¿no? ¿Cómo está observando usted esta situación, doctor Alatrista? Bueno, en realidad nosotros hemos podido percibir que lamentablemente el Ejecutivo y el presidente Vizcarra ha fracasado en su estrategia para controlar este virus y esta enfermedad de la COVID-19, y lamentablemente en ese fracaso también ha llevado a la economía a una situación sumamente crítica. Y ello creemos nosotros porque tomó medidas inadecuadas desde el inicio, medidas contraproducentes que han generado el resultado que hoy día vemos y que muchos medios de comunicación no lo ven ni toman la noticia con la debida profundidad que debería. Miren ustedes, el Perú es el quinto país con más contagios en el mundo y probablemente el primero por 1 millón de habitantes. Todos los días los sistemas de salud y los hospitales han colapsado. En Cusco, por ejemplo, no hay, de acuerdo a la información otorgada por el Comando COVID, ya ninguna cama UCI de las 16 que existen, y la gente está muriendo todos los días en nuestro país. Pero vemos a un presidente de la República que sale diciendo que ha contenido el virus en nuestro país. La economía se ha desmoronado, se calcula de entre 12 y 14% la caída del PBI, y las medidas que ha venido tomando, lamentablemente, creemos nosotros, no han logrado el efecto que se quería. Como ve que la economía y la salud, que es lo que tenía que ocuparse en este tema de pandemia, no funcionan, ha entrado en un enfrentamiento con el Congreso de la República. Y mira, en este caso, el presidente Vizcarra, con argumentos realmente impropios de un presidente de una república, empieza a decir que con eso nos toma el pelo, está generando trampas, en vez de generar argumentos de fondo jurídicos propios de un mandatario. Creemos que este enfrentamiento nuevamente con el Congreso lo que quiere hacer es tapar esa mala gestión en el sistema de salud para controlar la COVID-19 y una mala gestión para evitar que la economía caiga a niveles históricos negativos en nuestro país. ¿Qué podemos decir con relación a este enfrentamiento entre el presidente de la República, el Ejecutivo y el Congreso de la República? En realidad, quien ha estado provocando estos enfrentamientos es el señor Vizcarra, el presidente de la República. Lo tenemos que decir claramente. Se enfrentó con el otro Congreso, indicando que era muy malo, nos convenció de ello, pero no nos ha regalado tampoco uno bueno, y esa también es responsabilidad del presidente Vizcarra. Ahora que pide que se elimine la inmunidad parlamentaria, y los parlamentarios con un criterio lógico dicen, bueno, eliminemos todas las inmunidades para todos los altos funcionarios de nuestro país, y eso no le gusta al presidente de la República. Y tengamos en cuenta que el Ejecutivo y el presidente de la República tienen gestión de gasto, es decir, manejan dinero, y las gravísimas denuncias de corrupción que se han dado en nuestro país contra el Ejecutivo, y casos escandalosos como el señor Swing, la contratación de parientes cercanos, la compra sobrevalorada de insumos médicos, etcétera, etcétera, generan que en todo caso se tenga pues que investigar a todos los grandes y altos funcionarios de la República y no tener miedo en ello. Creemos sí que ha cometido un exceso el Congreso de la República al extender esta inmunidad a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, porque ninguno de ellos tienen gestión de gasto, y creemos que no tienen nada que ver en este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Finalmente, decir que en realidad las inmunidades y las prerrogativas personales que tienen los altos funcionarios son una garantía para que la democracia funcione. No se la debemos quitar a nadie, lo que tenemos que hacer es regularla adecuadamente y obviamente exigir que cuando hay un acto de corrupción, un acto ilegal, inmediatamente se tenga que generar todo el aparato judicial para efecto de investigar.
Ahora, ¿se puede tener una visión, si se quiere, un poco más optimista de ver un desprendimiento de parte del presidente y por el otro lado también un desprendimiento de parte del Congreso? ¿O usted está viendo que este choque de poder puede agudizarse? Bueno, yo creo que ya tenemos una crisis de salud y que a nadie le conviene en este momento generar una crisis política basada en un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero creemos también que debe haber un respeto a los fueros de cada uno de los poderes del Estado. Recordemos que el presidente de la República representa a uno de 3 poderes que existen en nuestro país, es decir, al Poder Ejecutivo. El otro poder es el Poder Legislativo y el otro es el Poder Judicial. 3 poderes que deben actuar de una manera conforme a la Constitución, pero con los pesos y contrapesos que otorga la propia Constitución para evitar que un poder se pueda ir en perjuicio del otro. Para eso existen estas inmunidades y otras prerrogativas, y si las suprimimos a uno solo de los poderes del Estado, lo que vamos a generar es un desequilibrio y vamos a afectar obviamente la democracia, porque los miembros del Congreso no podrán realizar adecuadamente su labor. Obviamente, si hay situaciones de orden ilegal o delictivo, el propio Congreso tiene que actuar rápidamente y levantar estas inmunidades. Hay una propuesta que lo haga directamente el Poder Judicial, por ejemplo, una situación que podría ser intermedia, pero que creemos que en este momento ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo van a ceder por lo menos fácilmente a este enfrentamiento, porque además se ha dado y se ha filtrado lamentablemente este comentario infeliz de un miembro del Congreso que insulta al presidente de la República de manera innecesaria. Ahora, permíteme abordar otro tema que ya está más ligado justamente a la región Cusco, ¿no? Cusco es una de las regiones que tiene mayor afectación económica frente al COVID-19, y lo decimos abiertamente por el tema turístico. La semana pasada conversábamos con el presidente de la Cámara Regional de Turismo, Cartuc, ¿no? Nos explicaba todas las incidencias que se tiene. ¿Cómo está usted percibiendo, cómo está observando el desarrollo en medio de esta crisis en el Cusco? Bueno, la región Cusco depende sustancialmente del turismo, de la llamada industria sin chimeneas. Y este golpe, este cierre de fronteras, esta situación de esta pandemia de COVID-19 ha golpeado de una manera directa, enérgica y grave la economía de la región del Cusco. Pero tenemos un problema adicional. Se han abierto ya las actividades, a partir del 15 de julio se reinician los vuelos, probablemente también inicien los vuelos internacionales, pero el sistema de salud de la región Cusco no está preparado en este momento para poder recibir una situación de un probable incremento de contagiados ante la apertura de los vuelos nacionales e internacionales. Una situación que tiene que ver el Ejecutivo y el Poder Central, porque no se trata solamente de aperturar los vuelos, de aperturar la economía, sin tener la mínima previsión con respecto a una ciudad como el Cusco, que recibe de buena gana y de mucho gusto a muchos foráneos, tanto nacionales como extranjeros, pero que tiene que tener un sistema de salud ante una situación complicada, sumamente fuerte. Como hemos dicho al inicio, en este momento no hay una sola cama UCI en el Cusco que esté libre. ¿Y qué pasaría si se va a aperturar los vuelos nacionales y vamos a recibir visitantes nacionales y extranjeros? Y Dios no quiera que se incremente la pandemia y el sistema de salud no lo va a poder atender. Situación que creemos que debe ser inmediatamente atendida por el presidente regional y por el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra. Ahora, el otro aspecto, ¿no? No sé si usted ha tomado conocimiento de ya una confrontación abierta entre los gobiernos regionales y el gobierno central. La semana pasada le dirigieron un pronunciamiento público al presidente por el recorte justamente de presupuestos, ¿no? Y esto nos da una mirada de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Tenemos un presidente que no tiene representatividad en el Congreso, un presidente que no comulga para nada con el sector privado y ahora tiene un distanciamiento de lo que antes fueron sus principales aliados con los gobiernos regionales, ¿no?
Bueno, un presidente que no tiene partido, que no tiene respaldo político, un presidente que no tiene representación parlamentaria que defienda sus ideas, un presidente de la República que lamentablemente se enfrenta cotidianamente con todos los poderes, es decir, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, y hoy en día con los gobernadores regionales. Situación que nosotros tenemos que denunciar y pedirle al presidente que deje de gobernar como si sería el único y exclusivo representante del Estado en el país. Eso tiene visos de querer ser pues una dictadura donde no se quiere respetar los fueros parlamentarios, los fueros judiciales. El equilibrio entre una democracia es sustancial y ese equilibrio se da por un lado con los poderes iguales que hemos indicado anteriormente, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también el respeto a la descentralización que debe existir en nuestro país y el respeto a la transferencia de los presupuestos y el respeto a las labores y asignación de funciones que tienen los gobernadores regionales. De otra manera, definitivamente, lamentablemente, nuestro país va a seguir y va a entrar en una crisis tremenda, que ya estamos en una crisis de salud, pero la crisis económica que se viene no va a poder ser, creo, contenida si es que el presidente de la República no medita y retoma sus nexos con los gobernadores regionales. Ahora, el otro tema que también es un punto de controversia entre los gobiernos locales, gobiernos regionales, naturalmente, es la incapacidad en el manejo del gasto público, en la ejecución de obras, ¿no? Que ese es un tema que tampoco se puede dejar de lado, ¿no? Bueno, definitivamente los gobiernos regionales, distritales, provinciales han demostrado también que, y lamentablemente, incurren en serias deficiencias y irregularidades al momento de ejecutar el gasto, pero ese no es un suficiente motivo para restringirle o recortarle el presupuesto, porque si hablamos de mala ejecución de gasto, la peor ejecución del gasto a criterio nuestro se da en el Poder Ejecutivo Central, con esas compras millonarias de mucho material médico y de muchos equipos que poco o nada han funcionado, y de más de otro tipo de denuncias que podríamos conversar realmente ampliamente y que señalan directamente en este momento al presidente de la República. Entonces lo que se tiene que hacer es generar la transferencia, respetar los fueros, respetar la asignación de funciones desde las autoridades locales y regionales y controlar de una manera adecuada que la ejecución sea correcta. De otra manera, vamos a regresar a un centralismo que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que durante años espera una verdadera descentralización económica y de decisiones en nuestro país. Doctor Ramiro Alatrista Muñiz, abogado, analista político, yo le agradezco esta comunicación directamente del Cusco, ¿no? Y vamos a estar molestándolo en cualquier momento. Un fuerte abrazo, que tenga muy buenas tardes. Gracias. Un fuerte abrazo también y muchísimas gracias por la comunicación.